onda, Rox? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues aquí, rumbo a la socialdemocracia. Qué bueno que te subiste también. Y hay que ir también porque ahorita la siguiente parada es conocer cómo le hizo España para avanzar hacia el estado de bienestar. Pues sí, creo que todos debemos ir para allá. Pues sí, pues vámonos. Vámonos. La sociedad mexicana ha sufrido innumerables cambios en la última generación. Cambios de todo tipo en su población, en su economía, en la manera en que se integra con el mundo, en su cultura. El resultado de tantos cambios no es bueno, pues al cabo nos hemos vuelto una sociedad mucho más desigual, presa de la violencia y la delincuencia, que ha necesitado migrar para encontrar sustento y en la que los bienes públicos son del todo insuficientes y de baja calidad. En muchos sentidos, la nuestra es una sociedad empobrecida. Nos preguntamos, si volteásemos al mundo de hoy o al mundo de los últimos 30 años, al mundo de la última generación, ¿a qué sociedad deberíamos aspirar en nuestro país? ¿Cómo quisiéramos ser? ¿Como la cubana, la venezolana, la rusa, la sociedad estadounidense? ¿O tal vez cabe aspirar a una sociedad libre e igualitaria al mismo tiempo, como la de los países de Escandinavia, o como Canadá, e incluso España con su socialdemocracia y su estado de bienestar? ¿En qué sociedad te gustaría vivir? Si te contestas esto, entonces sabrás por qué vale la pena este viaje, sus paradas y el tiempo para llegar. Roxana, Julieta, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Muy agradecida por la invitación, por estar aquí. Al contrario, los agradecidos somos nosotros y agradecidos con el maestro Jorge Javier Romero, que es un estudioso de la política, de la sociedad y además vivió en carne propia, por experiencia propia, el tránsito y la construcción del estado de bienestar en España en los años 90, aunque parece un poco más mayor de lo que ustedes lo ven, en realidad es un tipo joven y testificó esa construcción, de modo que esta comida es está pensada para dar continuidad a una pregunta, Roxana, que nos hicimos la vez pasada, en el episodio pasado, es decir, ¿en qué sociedad te gustaría vivir? Tú, Julieta, ya has estado en España, quizás podrías decirnos si ese tipo de sociedad pues es más vivible, más disfrutable que la sociedad que estamos desconstruyendo en nuestro país, ¿no? Y ese es el punto de esta conversación. ¿Qué hizo España para crear su estado de bienestar? Muy bien, pues yo estoy muy ansiosa de escuchar su experiencia porque evidentemente pues en la década de los 90 pues fue muy diferente, ¿no? A la época en la que yo tuve la oportunidad de estar por allá. Y pues también aquí estaré muy expectante. Y ya tengo algunas preguntas en mente. Sí, la verdad creo que es una gran oportunidad de explorar la experiencia de otros gobiernos, cómo contribuimos, cómo hacemos cosas que puedan aportar a fortalecer. Y bueno, aquí estamos y de verdad yo agradezco esta invitación porque necesitamos seguir interactuando para sumar a muchos, ¿no? En esta idea de hacer cosas diferentes. Muy bien. Muchas gracias, Jorge. No, hombre, al contrario, qué grato estar con ustedes. Pues adelante, te queremos escuchar. Pues bueno, es importante ver que el estado de bienestar es un fenómeno que se desarrolla sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por supuesto que hay antecedentes. Fíjense ustedes, una de las razones por las cuales Gran Bretaña se convirtió en el siglo XVIII en una gran potencia productiva fue, hay investigaciones que lo dicen, que desde el siglo XVII se empezaron a crear, en la época, al final del reinado de Isabel, de Isabel Tudor y ya con Jacobo Estuardo,
leyes de pobres, que generaban un colchón, ¿no?, de apoyo estatal para que la gente no cayera en la miseria y se muriera de hambre. Y eso es una de las razones que hace que la gente tenga autonomía, ¿no?, para arriesgarse en proyectos y demás. Pero bueno, ese es el antecedente más antiguo del estado de bienestar moderno. Después hay sobre todo el estado de bienestar bismarckiano, cuando se unifica Alemania. Alemania, claro, tenía un gran partido socialdemócrata. Esto es importantísimo, porque para el desarrollo del estado de bienestar es importantísimo entender que hay una demanda social. Una demanda que en este caso era demanda obrera, ¿no? Entonces la socialdemocracia alemana, que en esos años se divide además entre los revolucionarios y los reformistas participan en el proceso de unificación de Alemania y son una de las fuerzas que presionan para que el gobierno de Otto von Bismarck desarrolle el primer estado de bienestar de Europa, que es un estado donde existe seguro de desempleo, pensiones y una seguridad, educación general y una sanidad básica. Es un estado de bienestar todavía muy incipiente, ¿no? Pero en realidad no es sino después de... ¿Estamos hablando de qué años? En 1871 a 1800, en la época de Bismarck, ¿no? 1880. Las leyes de los pobres. Las leyes de pobres son de 1601, 1599 a 1601. Las leyes de pobres son en Inglaterra de esa época y son muy importantes, de verdad, porque es todo el siglo ¿Pero así XVII. se denominaron? Sí, las leyes de pobres. Las leyes de pobres. Impensables en la Nueva España, ¿no? Claro. Impensables totalmente en la Nueva España. Y esa es una de las diferencias. Pero recuperadas sustanciales. en algunos spots políticos, ¿no? Claro. Bueno, Bueno, hasta yo el dije, siglo primero XXI, los pobres, Julieta, ¿no? hasta el siglo XXI, ¿no? Claro. Fíjate lo que nos está diciendo Jorge. Desde 1600 hay la preocupación de la enorme desigualdad social en Europa y eso no aparecía para nada en los 1700, 1800 e incluso los 1900 mexicanos. Claro, y bueno, pero lo importantísimo es Pero ver ¿desde cómo... cuándo se hablan de los pobres y seguimos? No, claro, porque... No, pero vean ustedes Ya cómo lo decía acabaron Marx, con ¿no? la pobreza. El estado de bienestar reduce sustancialmente la pobreza. Pero en el caso de lo que les decía de las leyes de pobres, vean lo importante que es eso. Como existe un colchón, la gente no tiene miedo a arriesgarse en proyectos productivos. Claro, hay otros elementos que cambian, ¿no? Se acaban las protecciones monopolísticas y demás, pero eso es muy importante para que la gente se involucre en proyectos porque adquiere autonomía. Eso es lo importante, ¿no? Que adquiere autonomía. Bueno, Cuando hay autonomía económica, hasta en las mujeres, cuando Sí, tenemos claro. autonomía económica podemos decidir. Claro, exactamente. claro. Decido si vivo con o no con él. Exactamente. Que eso es parte de- Bueno, ahí está, es que exactamente de eso se trata. Y entonces hay que fortalecer a Bueno, la el caso es sociedad. Y es parte de tu empoderamiento. Los socialdemócratas Del empoderamiento alemanes social. al finales del siglo XIX, junto con el gobierno de Bismarck, una de las cosas que demostraron es que un desarrollo de gasto social dedicado a construir un piso común de igualdad material es importantísimo para el buen desempeño económico, incluso del capitalismo. Claro. ¿No? Eso es lo que demuestra. Claro, después viene todo el siglo XX, que es súper convulso, la República de Weimar trata de desarrollar el estado de bienestar, y después incluso el fascismo italiano y el nazismo, ¿no?, desarrollaron estados de bienestar, desarrollaron pisos de asistencia social, sanitaria y de pensiones para la gente. Bueno, viene la guerra destruye todo, destruye una cantidad enorme de riqueza, y después de la guerra en Europa, lo que surge es lo que se llamó el consenso socialdemócrata. El consenso socialdemócrata es porque después de la guerra, además porque existía la amenaza de la Unión Soviética y estaban los partidos comunistas que eran muy fuertes, los partidos socialdemócratas y los partidos demócrata cristianos y otros partidos de centro derecha se aliaron para ir construyendo estados de bienestar. El más importante, sin duda, fue de nuevo el británico, ¿no? Cuando Churchill es derrotado en las elecciones de 45 por Clement Attlee, Attlee llega con un programa de desarrollo de estado de bienestar, que ¿cuál es la base sustancial de ese estado de bienestar? El National Health Service, el Servicio Nacional de Salud, la salud igual para todos. Fíjense qué es eso que quiere decir, que
Otra No. vez 1946. 46, empieza desde 45 al 46. ¿No? Pero entonces, aquí desarrolla el National Health Service y fíjense lo importante que es que existe un Servicio Nacional de Salud financiado con impuestos que sea tan bueno que no haya demanda de sanidad privada. Es decir, ¿qué es un estado de bienestar? Un estado de bienestar es donde los ricos y los pobres van al mismo sistema de salud y van al mismo sistema educativo y tienen las mismas oportunidades de educación, de salud, de pensiones. Y por supuesto de servicios públicos, porque eso es muy importante también, los servicios públicos, metro, infraestructura para la convivencia y demás. Pero orientemos el punto a lo siguiente. En la conversación pasada decían, bueno, es que Inglaterra, Alemania, pues son sociedades más desarrolladas, economías más poderosas, ¿no? Pero en los años 70, 80, España era menos desarrollada, menos rica, más pequeña económicamente que México. Claro. Y sin embargo, pudo desarrollar esta idea, fuerza que tú estás poniendo en la mesa, ¿no? Pero es importante ver que el estado de bienestar en España nace todavía durante la dictadura, gracias al consenso socialdemócrata que se desarrolla en Europa. Porque incluso en la dictadura franquista, la influencia de la socialdemocracia, que tiene un enorme poder en Alemania, que tiene una enorme presencia en Francia, que domina los países nórdicos, que ha ganado también las elecciones en los Países Bajos, en Bélgica, esa socialdemocracia y que influye mucho en De Gaulle, que era de centro derecha, pero influye mucho en De Gaulle, hace que se empiecen a desarrollar estados de bienestar universales. Este es el chiste. Derechos universales. Es decir, que la salud sea de alta calidad para toda la población, que la educación sea de alta calidad para toda la población. Hay una anécdota buenísima de Anne Hidalgo, esta mujer que acaba de ser candidata a la presidencia por el Partido Alcaldesa Socialista de francés, París. que era alcaldesa de París. Cuando todavía no era alcaldesa de París, era teniente de alcalde, es decir, la segunda, y le preguntan en una entrevista, oiga, ¿y cómo llegó usted a ser lo que es? Si usted es hija de inmigrantes pobres españoles. Así es, porque además es una comunidad muy fuerte migrante. Bueno, ¿no? pues los migrantes de la miseria española de la posguerra que se van a la reconstrucción de Europa con todos los recursos del Plan México, Marshall, ¿no? Bueno, y se van, y entonces, y dice Anne Hidalgo, les contesta, porque yo era una niña migrante española, hija de obreros, pero iba al mismo liceo donde iban los hijos de los dueños de la fábrica donde iban mis padres. De igualdad. Claro. ¿Y esto cómo se logra? El consenso socialdemócrata implica una reforma fiscal para hacer que haya una fiscalidad progresiva que haga que, alcanza unos niveles altísimos. En México tenemos alrededor del 16. Cuando nos va bien, 13-14% de captación del Producto Interno Bruto vía impuestos. En Alemania es el 43%. Claro, y ese es el acuerdo político. El acuerdo político es vamos a hacer una reforma fiscal que nos permita tener el piso común de bienestar. Entonces, y esto influye incluso en la dictadura española de Franco. Y en 63 nace la primera base del Estado de Bienestar que empieza a desarrollar la sanidad pública y empieza a financiar una educación para todos. Claro, era una época en la que la educación la tenía controlada la Iglesia y la sanidad pública que se desarrolla todavía es muy básica. Pero viene la muerte de Franco, viene la gran crisis económica de los 70 y viene el acuerdo político de la transición, que es importantísimo entender que es un acuerdo amplio de consenso que va desde la derecha hasta la izquierda, desde el Partido Comunista hasta Alianza Popular e incluso partidos más a la derecha, pactan una constitución. Y el centro de la constitución es que define al Estado como un Estado social, democrático, de derecho. Social democrático de derecho. ¿Ese en qué año fue? 1978, la Constitución española es de 1978, es una constitución de consenso que se aprobó con referéndum, con tasas de 90%, pero porque habían participado todas las fuerzas políticas en ello. Claro,
están inmersos en Europa. La influencia del proceso socialdemócrata europeo es muy grande, ¿no? Pero ahí el gobierno todavía no es un gobierno socialista, es un gobierno de centro-derecha, y el gobierno de centro-derecha, en el momento que se aprueba la Constitución, empieza también a replantear algunos temas centrales. Ahí vienen en 77, antes de la Constitución, los pactos de la Moncloa, que son los pactos de rentas. Pactan los empresarios con las organizaciones obreras y con el gobierno. Eso, rentas, los impuestos, los salarios, los pactan, y en ese pacto está el gasto social que va a garantizar que no caiga el nivel de vida de los trabajadores. Pero el gran cambio, como bien dice Ricardo, viene cuando gana las elecciones en 82 el Partido Socialista Obrero Español. Entonces, por supuesto, el programa central del Partido Socialista Obrero Español es fortalecer, amplificar, desarrollar el estado de bienestar. ¿Y cuáles son los ejes de ese estado de bienestar? Lo primero es que necesitabas que la sanidad pública llegara a todos, absolutamente a todos. No solo a los que estaban trabajando, ¿no?, sino también a los que no estaban trabajando, porque además tenían unos niveles de empleo desde del 20% de paro, de desempleo. Entonces necesitabas que esas personas que no estaban trabajando, que no estaban cotizando en la seguridad social antigua, también tuvieran acceso a la salud. Jorge, a ver, pero entonces tú dices, el estado de bienestar español estuvo absolutamente centrado en la sanidad pública y la educación. Y educación. Sanidad pública, educación y pensiones. Y servicios públicos. Bueno, la inversión en infraestructura fue tremenda. Fue el resultado. No, la inversión es paralela. Los socialistas desarrollan esto. Es decir, primero vamos a fortalecer la sanidad pública. Ajá. Una sanidad universal. De veras. Universal, es decir, que todo el mundo tenga acceso a la sanidad universal. Es decir, ahorita que yo me voy de nuevo, acabo de contratar, yo tengo que contratar seguro privado porque no soy español y no tengo derecho a pero todos los ciudadanos europeos que viven en España tienen acceso, y ves los servicios que tienes, porque el seguro que yo contrato tiene los mismos servicios de la sanidad pública, y vas a ver que tiene todo. Es decir, no hay necesidad de que una persona rica recurra a una sanidad privada. Hay quienes tienen seguros privados, pero el chiste es que tengas la misma calidad de servicios para los más ricos y para los más pobres. Qué idea tan importante. Tenemos que hacer un pequeño break, pero seguimos en esa conversación. ¿Y tú ya conoces todas las redes sociales de Revolución Democrática 2.0? ¿Qué estás esperando? Ingresa a Facebook y regálanos un like. También puedes buscarnos en Instagram, estamos como Revocrática 2.0. O por qué no, te metes al Twitter y nos sigues, Revolución Democrática 2.0. También suscríbete a nuestro canal de YouTube y revive todos los programas de Revolución Democrática 2.0. Descárgalos y comparte. Recuerda, Revolución Democrática 2.0 PRD. Bueno, todo esto lo urdió el profesor Jorge Javier Romero para presumir que se va a ir a vivir a España. 2 años. Bueno, pero retomando el punto y la idea cardinal, ¿no? Ir a la escuela a la que va el hijo de Slim. Exactamente. El hijo de Azcárraga. El hijo de Obrador. Exacto. No, ahora ya es impensable. No, exactamente. Ahora sí ya es Porque impensable. fíjense, ¿no? Ahí está la fractura social. En México, el sistema educativo, en lugar de ser la palanca para reducir la desigualdad, es un sistema que reproduce la desigualdad. Claro. Bueno, en cambio, la idea del sistema educativo socialdemócrata, del estado de bienestar, es tener un sistema educativo universal de calidad. La reforma de 2019 eliminó la palabra calidad como objetivo de la educación en México. Esa es una de las grandes aberraciones que hemos hecho. Porque volvamos a España. ¿Qué hizo el gobierno socialista? Por cierto, el que era ministro de Educación en ese primer gobierno socialista después fue mi profesor en el doctorado, José María Barabal, que además es uno de los mejores profesores que yo he tenido en mi vida, fue mi profesor en el doctorado. Él fue el ministro de Educación del primer gobierno socialista e hizo la primera ley de reforma educativa. ¿Qué era esa reforma? Fíjense ustedes, es que
uno de los grandes debilidades del estado de bienestar chiquito del franquismo es que tenía una educación fundamentalmente entregada a la Iglesia Católica y subvencionaban las escuelas de la Iglesia Católica. ¿Qué hace la ley de Maravall? Crea un sistema nacional de educación pública laica, ¿no?, que tiene como subsidiaria una educación privada subvencionada, ¿no? Perdón, Y aquí se crean escuelas con presupuesto de gobierno para adoctrinar a un sistema de la 4T. Incluso evangélicos, pero en aquella España, en esa reforma educativa, hay algo muy importante para Julieta, para Roxana, para todas, ¿no? Y es que, como parte del proyecto de laicidad en la educación, es la incorporación completa, en igualdad de condiciones, de las mujeres. Sí, claro. Claro. Que había una discriminación en el franquismo. En la inmensa mayoría de las escuelas del franquismo estaban separadas las mujeres de los varones. Y una de las cosas que hace la ley de Maravall es obligar a que todas las escuelas sean mixtas. Es decir, que tengan las mismas oportunidades en el mismo sistema educativo las mujeres y los varones. Y por supuesto que hubo resistencias, porque como era todo un cambio frente a la estructura de la vieja escuela franquista, con el que tenía lo que se llamaba la EGB, la Educación General Básica, y después tenía el bachillerato de 2 años, y después tenía una cosa que se llamaba COU, que era el curso para la universidad. Entonces lo cambian todo, ¿no? Y entonces construyen una escuela básica que incluiría lo que en México es la primaria y la secundaria, y construyen un nuevo bachillerato universal, ¿no? Y eso es una cosa que fue fundamental, porque fíjense, unificaron el sistema de bachillerato. ¿Cuántos sistemas de bachillerato tenemos aquí? Yo soy profesor universitario desde hace 30 años y cada uno de mis alumnos llega de un bachillerato distinto, con formaciones distintas, con contenidos distintos, y no saben leer y escribir. Entonces, esa es la convergencia. Sí, la convergencia es que la ninguno sabe leer y escribir, ninguno sabe sumar en el estado. Es verdad. Bueno, entonces lo que quieren hacer es eso, un sistema de bachillerato que sirva como sistema de bachillerato propedéutico para entrar a la universidad con un examen único de ingreso a la universidad que se llama la selectividad. Para todas las universidades es el único examen para todas las universidades públicas. Y la tercera parte, la tercera pata de la ley de Maravall fue integrar a las universidades públicas en un sistema que tuviera homogeneidad, para que hubiera además circulación de estudiantes de una universidad a otra sin que los planes de estudio saltaran y fueran totalmente contradictorios, y eso sí, respetando las autonomías, ¿no? Porque además crearon nuevas universidades. Ese es otro elemento central. Crean nuevas universidades. La vieja Universidad Central de Madrid, que ya se llamaba Complutense, se había anquilosado, y entonces crean la Universidad Autónoma de Madrid, donde estudió Ciro, ¿no? Como una universidad nueva, más vigorosa, con nuevos criterios de reclutamiento de maestros basados en concursos de oposición. Crean la Universidad Carlos III, que además el rector fue uno de los padres de la Constitución. Entonces empiezan a fortalecer el sistema educativo. Es un dato muy importante, porque en la creación del estado de bienestar español de los 80-90, hay un momento muy rápido, históricamente rápido, en el cual se duplica la matrícula universitaria. Exacto. Se duplica en 4 años. Se duplicó la matrícula universitaria porque se ampliaron las opciones. Pero eran serias, es decir, no son universidades Patito Benito Juárez, no eran universidades serias, con reclutamiento de profesores serios en Europa. Para salir del paso. ¿No? Claro, para salir del paso. Entonces, y este dato que está dando Ricardo es importantísimo, se duplicó la matrícula. No, pero además creo que el resultado de todo esto es la educación. O sea, que fuiste generando una sociedad que trae como consecuencia que todos cumplan con sus obligaciones a partir de ir formando, y creo que por eso se logra este gran consenso de que todo mundo aporte, porque ve que tengo un beneficio, ¿no? Sí, aquí, claro. Si tú le dices, oye, aporta, todo el mundo está viendo cómo evade impuestos, ¿no? No, pues es que hasta miedo de pagar impuestos, porque se encuentran los baches. Es otra parte importante de la construcción de un estado de bienestar. Un estado de bienestar se construye sobre la base de la rendición de cuentas y la transparencia del ejercicio del gasto. No estoy hablando que haya sido un proceso idílico, y además también hay que tomar en cuenta que a diferencia, por ejemplo, del estado de bienestar noruego, sueco, el modelo
clásico del estado de bienestar, que es el nórdico, en España siguieron existiendo programas clientelistas. Y uno de los grandes errores del Partido Socialista en esos primeros gobiernos socialistas que van de 82 a 96 es que usaron programas clientelistas, recursos públicos, por ejemplo, el programa de empleo rural, lo usaron con carácter partidista. Que algo que contradice el sistema de bienestar es estar a favor del paternalismo, ¿no? Es una de las características. Porque el objetivo del estado de bienestar Sí. es generar autonomía en las personas, es generar un piso común de Muy condiciones materiales para a partir de ese piso común de Muy condiciones materiales exista igualdad de Yo tengo una oportunidades. duda, ¿el programa de adultos mayores es un programa paternalista? ¿Es No, un programa el programa de todos? adultos mayores tiene una característica socialdemócrata, es universal. La base del proyecto socialdemócrata es que La los igualdad. derechos son Universales, universales. claro. Son derechos que están en la ley y son exigibles, independientemente si gobierna Chana o Juana. Que además el PRD fue uno Sí. de los principales Claro, impulsores claro. aquí en la El ciudad. programa de adultos mayores es una cosa importante. Los otros Porque no son Ese- universales, ese es el otro. están hechos con padrones opacos, quién sabe cómo los confeccionaron. Claro. Entregan las coordinaciones o las dirigencias a los Claro, sindicatos. claro. en cambio, el A de los- adultos a los mayores, siervos de la el de nación. adultos mayores se le entrega al de Las Lomas y el de Iztapalapa igual, sin condición alguna. Ese Ok. es el chiste de un programa universal. Y fíjense, la otra pata del estado de bienestar español que se desarrolla en los gobiernos de Felipe González es el de las pensiones universales. Es decir, se genera un sistema de pensiones no contributivas, aparte de las pensiones contributivas, ¿no? Si tú no contribuiste, tienes al menos una pensión garantizada, como el programa de adultos mayores. Y aparte están las pensiones contributivas. Si tú has contribuido, si has pagado tu cotización a la seguridad social, eso hace que tu pensión aumente. Pero hay entonces, la universalización de las pensiones y la universalización del seguro de desempleo. Es decir, Muy importante. es decir, que nadie se quede sin recursos por perder empleo. Claro, esto es muy difícil de financiar, ¿no? Porque necesitas una gran cantidad de recursos públicos y tiene que estar regulado. Es decir, no es que puedas vivir toda la vida del seguro de desempleo. Entonces, tuvieron que ir ajustando cuántos años, 2 años primero. Apunto algo, perdón por mi sesgo economista, pero fíjese el punto socialdemócrata propiamente con el seguro de desempleo. Tú premias al trabajo, es decir, lo que tú has hecho, la contribución que tu esfuerzo, que tu talento ha hecho a la sociedad mediante tu trabajo, y eso es lo que proteges mediante el seguro del desempleo. Claro. En los regímenes populistas no se premia el trabajo. Lo que se premia es quién que no sabe prospera. qué, a tu adhesión ideológica, ¿no? Exacto. Pero en el modelo socialdemócrata, el punto es, si te esfuerzas, tienes mejor salario. Si te esfuerzas, contribuyes, tienes una mejor pensión. Pero Es ya no decir, tenemos pensión La ahora. salida de la pobreza, o la salida de una condición precaria, es tu propio esfuerzo, y eso lo reconoce la sociedad. Claro. Y tu sistema productivo. Claro, eso es importantísimo. trabajo. Y entonces, si tú te quedas, hay un ajuste por crisis o lo que sea, y te quedas sin trabajo, el seguro de desempleo depende de los años que hayas trabajado y contribuido, ¿no? Entonces, y por supuesto, tiene un límite, ¿no? En el que además, una de las cosas que hicieron los socialistas es generar Aquí estamos peleando con las Afores. generar programas de Individuales, ¿no? capacitación para las personas que se quedaban sin empleo, ¿no? Para que pudieran tener Mantenerlas nuevas oportunidades. ocupadas. Y para que tuvieran, Y capacitarlas. tuvieran nuevas Una oportunidades. actualización. Pero subrayo, te dan seguro de desempleo porque vienes de trabajar. De trabajar. ¿no? ¿Y qué pasó ahorita, o qué pasó en esta etapa de la pandemia con este seguro? ¿Le dio la capacidad a España para solventar esa situación? El gasto que hizo España, el gobierno socialista actual de España, para evitar el derrumbe del ingreso de las personas es notable. Claro, aquí hay un tema que es importantísimo entender en el desarrollo del Estado de Bienestar español. España entró a la Comunidad Económica Europea en 86, lo que después se convirtió en la Unión Europea.
Entonces España tiene acceso a fondos europeos, ¿no? Fondos europeos que, como les decía, no siempre se han usado bien, porque fondos europeos financiaron el programa de empleo rural, que fue clientelista, pero fíjense la diferencia, los que lo echaron a andar acabaron en la cárcel. Es decir, no los que lo echaron a andar, sino los que lo usaron políticamente, que eran dirigentes socialistas, gente apreciable, acabó en la cárcel. Bueno, pero entonces sí, por supuesto, no es el paraíso terrenal, el paraíso terrenal no existe. Pero los fondos europeos han sido muy importantes. ¿Qué hizo España ahora con la pandemia? Generó un ingreso de emergencia, lo que nosotros exigimos que se hiciera en México, ¿verdad? Que hubiera un ingreso de emergencia para las personas que se habían quedado sin empleo durante la pandemia, que estaban viviendo la contracción de la economía en la pandemia. Entonces se dio una renta básica de emergencia a la población. Y esta es una de las razones que hace que ahorita la economía española sea la que más rápido se está recuperando de toda Europa. Oye, aquí todavía hay gente que no se puede recuperar. Pues Vamos no. a ver niños que no van a regresar a la escuela durante la pandemia es una tragedia. Más que tragedia, es una catástrofe. Es una catástrofe brutal. Pero déjame subrayar otra vez el tinte socialdemócrata. En España, en la pandemia, lo que protegieron fue la gente que no pudo ir a trabajar. Tienes tu ingreso para que te quedes en casa. En México, el subsidio fue a los que ya tienen el subsidio, es decir, a los adultos mayores, a los discapacitados, etcétera. Pero López Obrador, el gobierno mexicano, no protegió al trabajo, no protegió a los trabajadores, menos a las trabajadoras, ¿no? A su clientela electoral. Solamente a los que ya tenía. Y con mucha pompa decía, te voy a adelantar 2 meses, te voy a adelantar 4 meses. Sí, pero lo que tenías que proteger era el trabajo. Es decir, a las personas que pues, tenían que ir a ganarse la vida, que tienen que ir a ganarse la vida todo el tiempo. Y bueno, los pues incentivos siguieron. para que lo que predomine sea actividad productiva y no pura captura de rentas del Estado. Entonces, por supuesto que esto implica que existan recursos públicos que se invierten en eso, pero para darle autonomía a las personas, ¿no? Para eso, lo que dice Ricardo, proteger el trabajo, estimular el empleo, fomentar que las personas salgan de la pobreza porque tienen salario y tienen un salario digno. Por supuesto, durante la crisis de 2008 a 2014, 15, la gente sufrió mucho y los salarios reales cayeron y entonces vino todo el fenómeno del mileurismo. Hablamos de, ¿no? España. Sí. De España, estamos hablando de España. Pero de todas maneras, venían además de una época, la mayor expansión del estado de bienestar español se dio en el segundo gobierno socialista, que es el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Vamos a eso, pero tenemos que hacer una breve pausa. ¿Sabías que en el primer trimestre de 2022 las mujeres mexicanas tenían un ingreso mensual promedio de 7,607.78 pesos mexicanos, representando una brecha de más de 1,000 pesos frente al salario mensual de los hombres en el mismo periodo? Bueno, hay inquietudes y hay dudas. Veo la cara de Julieta. Tengo cara de duda. Con un signo de interrogación. También Roxana, por favor. Bueno, yo te quiero preguntar, ¿no? Tuve la oportunidad de estar allá, evidentemente sé que viven mucho mejor que aquí. Me hablabas de que no existe el cielo terrenal, pero a veces creo que en México sí existe el infierno terrenal, ¿no? O sea, un país donde no puedes andar segura, donde te pueden matar por un celular, etcétera. Y yo te quiero preguntar desde tu perspectiva, yo tengo una hipótesis, pero desde tu perspectiva, ¿qué es o cuál es el elemento que ha permitido que tanto España como los países europeos puedan tener un estado de bienestar y consolidarlo? ¿Cuál crees que es el elemento? Yo quisiera preguntar reformas fiscales, sí. antes de que pudieras, para que te extiendas ya la verdad es que yo estaba muy escéptica en que pudiera ser este nuevo modelo una
forma o una alternativa para México. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo posible? ¿Quiénes tendrían que construirlo? Me queda claro que tenemos que platicar con muchos para explicarles que este modelo puede ser la opción. Pero ante esta coyuntura política, donde hay una gran mayoría, donde hay un sistema que predomina, ¿cómo empezar a generar las condiciones? Vamos a vivir un proceso electoral en el 2024 y de verdad yo creo que no va a haber unos buenos resultados para quienes no estamos con Morena, ¿no? Eso sería uno. Y la otra, ¿cómo hablar de España y México si somos totalmente diferentes en cuanto a la producción, en cuanto a la educación y también en cuanto a la industria, ¿no? Porque si bien es cierto que hablamos de que los beneficiados y de todas estas grandes reformas en España son la clase trabajadora, aquí no tenemos una clase trabajadora obrera, beneficiada. Es un sector totalmente bajo. Roxana. Esta conversación se habilitó precisamente por esa pregunta que estás haciendo. Es decir, España era más atrasada, menos productiva, más pobre que México en los 70, 80. ¿Qué pasó en España que durante los 90 y los 2000 se hizo más próspera, más productiva y más igual, sobre todo más igual, ¿no? Y ese es el punto. Y hay que recordar... Esa es la razón de esta conversación. No, somos dependientes de la misma trayectoria institucional. Nosotros somos herederos de la trayectoria institucional española. Y sin embargo España logró revertir esta trayectoria institucional, que es la trayectoria de protección de monopolios, de protección de grupos privilegiados. Y una cosa muy importante, que también responde a lo que tú decías, ¿cómo lo podemos lograr? En México hemos vivido, desde la independencia, gobernados por una coalición antifiscal o por sucesivas coaliciones antifiscales. Hay una anécdota que cuenta... y antisalariales. Por supuesto. Bueno, y Timothy Ana, el autor del gran libro sobre el imperio de Iturbide, cuenta la anécdota de que cuando vino la independencia, el primer acuerdo fue que independencia quería decir dejar de pagar impuestos. Y no hemos logrado superar eso, ¿no? Entonces, ¿cómo lograrlo? Es que lo irrelevante es que necesitamos un nuevo consenso social, y un nuevo consenso social que, como fue el consenso socialdemócrata, tiene que incluir a los empresarios, porque es indispensable que se den cuenta que si quieren que este país prospere, crezca económicamente y tenga mejores condiciones incluso para el enriquecimiento, necesitas reducir sustancialmente la desigualdad. Y para reducir la desigualdad necesitas este piso común de condiciones materiales, ¿no? Eso es fundamental y eso implica, ¿cómo se logra? Con un nuevo pacto fiscal. Lo que es aterrador de lo que nos pasó en este periodo es que López Obrador ganó con el 53% de los votos y con argucias legales y todo, tenía una amplísima mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado para lograr una reforma fiscal y no la quiso hacer. Es decir, la muestra clara de que López Obrador no es de izquierda es que forma parte de la coalición antifiscal que ha gobernado a México. Y lo que necesitamos es construir el nuevo consenso fiscal y ese es el nuevo pacto social que necesita el país, el pacto social que haga que efectivamente nos convenzamos de que mientras tengamos esta basura de educación que tenemos, no vamos a podernos incorporar a los mercados que requieren gran capacidad de innovación tecnológica. México no tiene... Mientras tengamos Un paréntesis ahí, la educación muy importante. Hay un nuevo libro de Dani Rodrik, que es uno de los intelectuales más importantes hoy, en el que demuestra este punto de Jorge Javier. Los momentos del desarrollo en las sociedades británicas, estadounidense, canadiense y europeos son los momentos en el que más gente está en el bachillerato y en la universidad, con calidad educativa, por supuesto, ¿no? Es decir, los países crecen y se empujan hacia adelante en el momento en que mucha gente está en la escuela.
En cambio, nosotros tenemos un cuello de botella brutal. El 55% de los jóvenes mexicanos abandonan la escuela a los 15 años. Y no la abandonan por falta de recursos. Es decir, se han hecho programas de becas que fracasan. La abandonan porque la educación básica es tan mala que no les permite continuar en la educación media. Entonces, eso es por supuesto que la base central necesitamos la sanidad universal de calidad y necesitamos la educación universal de calidad. Y, por supuesto, buena inversión en infraestructura para que las zonas que estén más atrasadas tengan la manera de incorporarse a las zonas, para que haya convergencia de las zonas más atrasadas con las zonas que están incorporadas al Tratado de Libre Comercio. Oye, Jorge, ¿y qué papel juega la cultura política? Porque desde mi perspectiva, o sea, en México, pues estamos en una sociedad, o sea, es lo que... Híjole, o sea, te quitan pensiones, te privatizan, etcétera. O sea, no hay medicamentos, no hay salud pública, y entonces nadie dice nada. La cultura y en España, por ejemplo, me regla. acuerdo que querían privatizar o querían quitar algún beneficio en el sistema de salud, y entonces eran los mares de gente por supuesto. En las calles. Eso que estás diciendo es total. En la época que tú viviste en España, efectivamente, y en los años de la crisis, además, en los años de la crisis, la derecha lo que empezó a hacer es recortar gasto en educación y crear sistemas de copago. Es decir, que tuvieras que pagar una parte de los servicios que estabas recibiendo, en lugar de que la salud fuera absolutamente gratuita, ¿no? Y también lo mismo en la educación. Y sin embargo, la resistencia social, que esto es muy importante. Klaus Hofe, en un viejo libro que se llamaba La crisis del estado de bienestar, precisamente en la época de la crisis de los 70, decía, olvídenlo, una vez que se instala el estado de bienestar es irreversible. Es irreversible. Puedes recortar cosas, puedes ampliar cosas, pero la resistencia social para defenderlo lo hace irreversible. Y lo vimos con Margaret Thatcher, la reina del neoliberalismo, no pudo acabar con el National Health Service, ¿no? Ni pudo acabar con la existencia de una educación pública muy sólida. Ahí sí convive educación privada con pública, pero tienes una educación pública muy sólida, ¿no? Entonces, y no pudo acabar con eso Margaret Thatcher, y lo que tú dices, ya había avanzado en España la sanidad pública, y cuando empiezan todos los asuntos de los copagos, hay muchos temas que tendríamos que hablar para ver cómo funciona el estado de bienestar en España, que tiene que ver con el estado de las autonomías, cómo se ha descentralizado la gestión educativa y la gestión sanitaria, y cómo eso ha generado diferencias también entre las regiones, ¿no? Eso es importante también, pero en general, en todos lados lo que hubo fue una enorme resistencia para que estos copagos, estos recortes, que fueron muy fuertes durante la época de la crisis, después se revirtieran, ¿no? Eso es importantísimo. Y el caso es que yo creo que el gobierno de Pedro Sánchez, el gran éxito del gobierno de Pedro Sánchez es que ha recuperado la centralidad del estado de bienestar como eje de la cohesión social. Sí. Esto es lo central. Sí, hoy. También, en España, hoy, sí. que tanto, desde mi perspectiva, influye un montón, o sea, la corrupción, en que en México no prospere ningún proyecto. Pero la corrupción existe en todos lados. ¿Cómo combates la corrupción? Pero corrupción, la impunidad aquí en México. Exactamente. O sea, lo que tienes que hacer es elevar el pueden costo. Llegar, agarran, se llevan lo que quieran. Claro, y no pasa esto nada. es un sistema de botín, que ese es otro tema que tendríamos que hablar. Mientras tengamos un sistema de botín donde el empleo público y el presupuesto se reparte entre cada quien que gane las elecciones, estamos fastidiados. En España, el estado de bienestar también existe y funciona porque tienen un servicio profesional, civil, burocrático, que no está politizado. Los funcionarios están ahí, sea el Partido Popular, el socialista o el que gobierne. Y que tenemos una CNDH controlada. Claro. Aquí todo es controlado políticamente. Y una última, creo que parte de darle certeza a este modelo tiene que ver el proceso de transición democrática, y esos son los órganos autónomos a través de en México pues es el INE, y allá cuál es el órgano y cómo se ha mantenido. Hoy hay una propuesta del Ejecutivo a través de... Es muy distinto porque ahí a nadie se le ocurre hacer fraude electoral.
Y eso tiene que ver con lo que tú decías de la cultura política. ¿No? Eso no se ocurre, no ocurre. Bueno, en algún lugar por ahí, pero además el órgano... Las boletitas son unas servilletas. Sí. No, los partidos te mandan a tu casa su lista para que la metas en el sobre tú. Sí. No hay papel seguridad, no hay nada. Y esto tiene, y el sistema, y el órgano electoral no es un órgano que tiene participación del Congreso, tiene participación sobre todo del Poder Judicial y que se crea para el proceso electoral. Pero tú puedes confiar en que el que va a estar en la casilla es relativamente neutro porque es un funcionario público que no entró porque lo nombró fulanito ni porque es del CENTE, sino es un funcionario público que ganó su plaza por concurso de oposición y tiene un horizonte de carrera, ¿no? Y ahí puede haber funcionarios públicos que simpatizan con el PP, que simpatizan con el PSOE, pero no vas a desconfiar de que sea el maestro el que esté en la mesa de la casilla. Aquí tenemos que hacer la insaculación, porque como todos es botín, es clientela, es corporativismo, si es el maestro, sabes que va a hacer que la votación jale. Si es de la CENTE, para Morena, si es del CENTE, para el partido de doña Alba Ester, y antes eran todos para el PRI, ¿no? Y porque son clientelas cautivas, no existe servicio profesional de carrera. Entonces, una de las cosas que es central para poder construir un estado de bienestar es que el Estado no sea un botín político, sino que sea un Estado profesional donde los funcionarios están ahí, gobierne el partido que gobierne. Hay que ir a sintetizar, hay que hacer un resumen, Jorge Javier, Julieta, Roxana. ¿Cuáles son los pilares? ¿Cuáles son más que los pilares? Las lecciones fundamentales que la experiencia española arroja hacia México para construir, pues esto, un acuerdo socialdemócrata y un estado de bienestar. Por supuesto, de España el acuerdo tiene que ver muchísimo con el gran consenso constitucional de 78. Salieron de la dictadura y se sentaron a hablar todos. Y se sentaron a hablar todos para ver qué Estado querían. Y como querían un Estado integrado en Europa, decidieron organizar un Estado social democrático de derecho. Eso es fundamental. Hay un acuerdo social que va de la derecha a la izquierda sobre esa base. Segundo, por supuesto, las patas del estado de bienestar. Salud universal de calidad, educación universal de calidad, ¿no? Pensiones y red social de protección, el seguro de desempleo, por ejemplo, la economía de los cuidados, lo que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez para universalizar el subsidio para los cuidados es importantísimo. Perdón, me queda una duda. ¿Y no tendrá algo que ver la cuestión, porque hablas de las pensiones, pero el nivel de personas que viven bajo el régimen de pensiones aquí en México, no tengo el número, pero es alto, todavía es alto? Bueno, que después del COVID muchos dejaron ya de existir. Pero ¿no será eso que le ayudó a España el número de habitantes que tiene para poder garantizar que todos cubran que el número de habitantes que tiene México? Acuérdate de una cosa que es importantísima y que es uno de los grandes problemas que tiene actualmente el estado de bienestar. El estado de bienestar se basa en pensiones que son de solidaridad intergeneracional. Los que trabajan hoy aportan de sus impuestos para pagar las pensiones de los que trabajaron antes. Pero la pirámide poblacional de España se está haciendo así, es decir, tiene cada vez menos jóvenes, cada vez más. Y tienes una carga de las pensiones. Menos habitantes que aportan y más que necesitan. Entonces, al contrario, el gran problema ahorita del estado de bienestar en Europa es el peso que tiene fiscal el pago de las pensiones. Y esto es una de las cosas que se está discutiendo, rediseñando, repensando, cómo le van a hacer para poder financiar las pensiones. Y no es descabellado que veamos avanzar en muchos estados de bienestar sistemas de cuentas individuales tipo Afores, pero no con los abusos de las comisiones de aquí y demás, ¿no? Y con complemento fiscal. Déjame dar un manotazo en la mesa. El problema de las pensiones no es un problema que está en el futuro, Roxana. Es un problema del presente. Discutía hace poco con algunos aforistas. No. ¿Por qué la gente no aporta a los seguros de ahorro de pensiones? Pues porque gana una miseria. No hay posibilidad de ahorrar
para el futuro, porque los salarios son extremadamente bajos. Si no hay una política de ascenso salarial consistente que te permita hacer ese colchoncito de ahorro, no vamos a tener en efecto ningún sistema Totalmente viable de pensiones. Pero, salarios, el salario, el trabajo es fundamental. Y la otra parte que no... Perdón, ¿y qué pasa con los no asalariados? El campesino... en España, la economía en España, la economía informal. la economía informal en taquero. España, la economía informal en España es chiquitita. Sí. ¿Por qué es chiquitita Pero en el la caso economía? de México, que somos los ¿sabes más... ¿Sabes cuál es una de las formas de acabar con la economía informal? Empleo. Universalizando la sanidad pública, universalizando la educación, ¿no? Haciendo que en lugar de que tengas que afiliarte al Seguro Social y entonces pagar al Seguro Social con unas barreras de entrada complejísimas, la sanidad es de acceso directo. Por lo tanto, lo que haces es formalizar a todos. Y ese es un elemento sustancial para acabar con la informalidad. La existencia de un sistema de sanidad universal es uno de los pilares claves para acabar con la informalidad. Pero ¿cómo me garantiza Pero la eso? salud es clave. Pero yo lo quiero, y de verdad, yo soy una persona productiva que hasta esta edad no requiero servicios de salud graves, ¿no? Yo creo que más bien hay una edad para las personas adultas que quizá generan mayor costo los servicios de salud, ¿sí? Yo soy una mujer que tengo un negocio aquí en Tepito y trabajo. Yo no ocupo tus servicios de salud, que sé que los puedo ocupar, que sé que los tengo garantizados. No, yo necesito empleo, yo necesito... Sí, ¿cuál sería? De que cuando tú lo cuando requieras... estás pagando impuestos, estás pagando la posibilidad de tener acceso a un sistema de salud de primera. Pero eso no me garantiza empleo. No, bueno, pero lo que sí estás te trabajando. garantiza es que bajan los costos de generar empleo. Ok, ya. Bajan los costos de generar empleo. Aquí generar empleo formal es carísimo. Sí, tienes que pagar Tienes seguro barreras social. de entrada al empleo formal muy altas. Entonces lo que tienes Hay que un hacer... impuesto sobre nómina. Bueno, entonces lo que tienes que hacer es bajar las barreras de entrada al empleo formal y la principal barrera que hay en México para formalizar el empleo es el pago del IMSS. Y por ¿No? eso muchos empleadores Sí, Claro. le quedan de alta. No te quieren formalizar outsourcing, claro. o te meten con salario mínimo y te pagan Sí. por fuera y todo para pagar el menor porcentaje posible de IMSS. Y para el trabajador también decía, ay, sí, te dan la mínimo, sanidad- te Idea dan prestaciones. socialdemócrata para la reforma fiscal, socialdemócrata. Exacto. Es decir, quitemos el impuesto sobre nómina para que el empleo sea más asequible y hagamos que los más ricos paguen, por ejemplo, impuestos sobre la herencia. Y sobre la renta, porque no pagan impuestos sobre la renta los más ricas, y que por supuesto los impuestos sobre la herencia son fundamentales, impuestos progresivos, que requieren un gran pacto social, pero sin esos impuestos... eso hablamos. De eso es la hablamos. socialdemocracia. Impuestos que los fija el órgano representativo y por lo tanto toma en cuenta que quienes están representados pagan impuestos y no van a poner impuestos demenciales, pero sí los van a poner progresivos, y gasto social diseñado y votado por el sistema representativo. Es decir, el uso de los impuestos en servicios públicos, ¿no? El uso de los impuestos en bienes públicos, porque esa es la otra parte que me faltó, la gran inversión en infraestructura igualadora, ¿no? Es decir, quieres integrar tu mercado y quieres que Chiapas participe en el mercado del Tratado de Libre Comercio, en lugar de hacer tu trenecito chuchú del circulito, haces un gran tren que una Chiapas con la Ciudad de México y con Monterrey. Que eso es lo que hizo Felipe González. El primer tren de alta velocidad lo hizo de Madrid a Sevilla. Entonces me dijeron, ¿por qué al sur, que es la zona jodida, por qué no lo hizo a Barcelona? No, porque de lo que se trataba era de integrar el sur, que era más atrasado, a la economía más avanzada. Entonces, eso es también diseñar la política de infraestructura para integrar, para lograr la convergencia económica. Hoy vivir en Sevilla es una maravilla, la verdad. Bueno, Te ya. voy a envidiar. Ya me estaba diciendo un Te gran amigo podremos mío ir a sevillano visitar. que acaba de ir a Sevilla, dice que ya no se puede vivir en Sevilla porque son hordas de turistas.
Es que allá habrá que vivir en Madrid. Bueno. Y es sevillano. Ay, bueno, hordas de turistas en Madrid. Pero de vida todavía de ciudad. Bueno, la conclusión, Roxana, Julieta, Jorge Javier. Bueno, mi conclusión es que falta mucha cultura política en este país y también me parece que la corrupción, desde mi perspectiva, sí juega un papel fundamental, la impunidad, me parece que eso deberíamos estar trabajando y a veces me da la impresión de que las personas que entran a política pues solamente buscan enriquecerse, no generar realmente un consenso social, Sí. no generar Es que eso condiciones tiene que ver mejores de vida, con las ¿no? reglas de nuestros partidos políticos y sobre todo con el hecho de que nuestro Estado es un Estado de botín. Cuando tengamos un Estado profesional donde la gente entra a la administración pública a través de concurso de oposición y no porque su partido ganó la elección y está ahí y que todos los políticos sepan que los puestos que pueden repartir son poquitos, vamos a tener políticos cuyo interés sea precisamente el del compromiso con la sociedad y que además políticos que tengan otra cosa de qué vivir, que entren a la política teniendo otra cosa de qué vivir. Roxana. Pues que la socialdemocracia es la suma de la libertad y de la igualdad. Así es. Con eso me quedo. Sí, de verdad lo veo, estoy convencida, tenía mis dudas, se oye muy bien. La pregunta es con quiénes hay que construirlo, quiénes están dispuestos a hacerlo. Me preocupa porque no tenemos un Estado que garantice la educación y lo veo muy lejano, ¿sabes? Lo veo muy lejano. Pues te voy a decir una cosa. El consenso se tiene que construir también con las élites empresariales. Sí. Eso es fundamental. Y fíjate, cuando logramos la reforma educativa de 2013, hubo una gran coalición que incluía empresarios que sabían que este país necesitaba construir capital humano. Y este señor le echó para atrás. ¿No? Sí se puede construir coaliciones. Te digo porque quiero ser muy objetiva, porque veo a la clase política de todos los partidos, en otro canal, no construyendo una vía que permita generar esta libertad, esta democracia, sino más bien es cómo quitamos a uno para que lleguemos nosotros y volvamos a reproducir. Fíjate que yo estoy viendo un movimiento contrario, Roxana. ¿Sí? Sí. Pues hasta Alito se declara socialdemócrata. Es dientes para afuera, ya lo sé. Movimiento Ciudadano quiere ir a un proyecto socialdemócrata y el PRD está en el proyecto socialdemócrata. Yo creo que hay un movimiento objetivo de la política que está llevando a la recuperación de la idea socialdemócrata, porque tienes de tres. Regresas al neoliberalismo, sigues en este marasmo loco del populismo o te propones una sociedad mejor, ¿no? Pero lo voy a hacer, voy a regresar y a lo mejor para que se entienda. Yo estoy convencida y creo que muchos en el discurso estamos convencidas en que es la sociedad democrática. Del dicho al hecho. Defender a Alito en un asunto de corrupción. Yo sé, perdón. no se puede. Sí, entonces yo por eso digo, ¿con quiénes? Entonces habría que construirlo. Sí, y pero está el bien. movimiento está, ¿eh? Está bien, entonces hay que fortalecerlo. Aunque y eso es en el discurso. Sí. Pues por ahí empiezas, ¿no? Sí, claro, pero entonces hay que reproducir esto con muchos más e ir a platicar qué es la socialdemocracia, que es un vínculo eso. que nos permite darle una oportunidad a las nuevas generaciones. Yo me sumo. Pero tienes que tener en cuenta que eso tiene que ser un gran pacto de élites que va del centro derecha al centro izquierda. Pero la voluntad política no existe si no hay necesidad. Y ahorita la necesidad es que o construimos un nuevo pacto de Estado o este país desaparece. Claro. Punto. Más o menos. ¿Qué conclusión? Bueno, vamos a seguir en nuestras paradas y nuestro viaje socialdemócrata y pues muchas gracias por esta sabrosa conversación. Roxana, Pues muchas Julieta, gracias. Jorge Muchas Javier gracias. Romero, gracias. Por compartirnos esto.